cuando ese genio, Alberto Einstein, científico y reconocido por la historia, pensaba en alguna teoría o en alguna hipótesis, se decía a sí mismo: si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Yo quisiera que hoy aplicáramos esa enseñanza de este genio y nos imaginemos en este espacio en el que estamos. Son 328 hectáreas, lo que vamos a comenzar a tener a partir del año entrante, el 2012. Unas casas con altos estándares de calidad urbanística, unas casas con seguridad y unas casas con todos los servicios para ni más ni menos unas 42.000 familias. Imaginémonos a los niños corriendo en las 57 hectáreas de parques públicos que va a tener esta ciudadela, el equivalente a 5 veces el Parque del Virrey. O imaginémoslos montando en bicicleta por los 9 kilómetros de ciclorruta que van a tener a su disposición. Esas 42.000 familias que vendrán a vivir aquí tendrán también centros de salud, supermercados, colegios, centros de primera infancia y amplias vías con acceso directo al sistema de transporte masivo de la ciudad. Todo esto que estamos imaginando ahora, como decía Einstein, lo podemos lograr y lo vamos a lograr. Este proyecto, que lleva el sugestivo nombre de Ciudad Verde y que construye una firma con la tradición de Amarillo, es hasta el momento el proyecto de vivienda de interés social tal vez más importante y más ambicioso que ha tenido nuestro país. Hoy podemos decir que ese potencial y esa larga lista de beneficios de que gozarán los habitantes de esta ciudad, de la Ciudad Verde, serán también una realidad para miles de familias de bajos recursos en todo el país. Y será una realidad gracias a la Ley de Suelo y Vivienda que hoy estamos presentando, que tiene como objetivo fundamental, garantizar la disposición de suelo urbanizable para facilitar la oferta de vivienda en zonas urbanas. Somos conscientes de que en Colombia nuestras ciudades están creciendo a un ritmo bastante acelerado. Actualmente en las áreas urbanas de los más de 1.100 municipios que tiene el país reside el 75% de la población, es decir, cerca de 34 millones de personas. Y se espera que para dentro de 8 años, en el año 2019, esta cifra aumente a 40 millones de colombianos que estarán viviendo en los centros urbanos. Y esta realidad contrasta con el déficit de vivienda urbana que tenemos y que ya supera con creces el 1.000.000 de unidades en todo el país. Para cubrir este déficit necesitamos habilitar 7.000 hectáreas, óigase bien, 7.000 hectáreas de suelo urbano. Y para que se hagan una idea de lo que eso, a qué equivale eso es 30 veces, esas 7.000 hectáreas son 30 veces lo que hoy ocupa Ciudad Salitre, allá en Bogotá. 30 veces lo que necesitamos. Es una cantidad de suelo enorme. Así que después de ese diagnóstico, resulta muy evidente, resulta muy clara la necesidad urgente de adoptar mecanismos para promover la oferta de suelo que nos permitan construir grandes proyectos de vivienda de una manera eficiente y de una manera, además, rápida. Para nosotros es un deber garantizar el acceso de los colombianos y sobre todo de los más pobres a una vivienda digna. El nuestro es un deber
y el de los más pobres es un derecho. Y con esta ley lo que vamos a hacer, y ya lo estamos haciendo, es garantizando ese derecho y cumpliendo con nuestro deber. No es gratuito que hayamos hecho de la vivienda una de las 5 locomotoras que hemos identificado para empujar el crecimiento económico del país. Sabemos que más vivienda significa algo muy importante, que es la prioridad nuestra, más empleo. Y más empleo solamente por una parte, porque también significa más calidad de vida para quienes ocupan esas viviendas y además para quienes se vuelven propietarios, como se van a volver estas 42.000 familias en esta ciudad verde. La vivienda es una herramienta fundamental para otro gran objetivo que tenemos nosotros, y es combatir la pobreza y combatir la inequidad. Y por eso hemos puesto en nuestro plan de desarrollo que la prosperidad tiene que ser para todos. Y ahí están esos 3 elementos: empleo, combatir la pobreza y un país más equitativo. Por eso nos alegra tanto presentar esta ley de suelo y vivienda, de la cual hoy quisiera resaltar algunos de sus principales componentes. El primero, logramos reincorporar al ordenamiento jurídico la figura de los macroproyectos de vivienda, una figura que el senador Lozano, cuando era ministro de Vivienda, impulsó y se craneó, si estoy en lo correcto, esa figura cuando él era ministro y la presentó ante el Congreso. Y se había creado esa figura en la ley 1151 de 2007 y que infortunadamente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Para corregir la debilidad por la cual la Corte la declaró inexequible, se incluyó al Consejo Municipal como la entidad encargada de aprobar las modificaciones que deben hacerse al plan de ordenamiento territorial, porque ahí estaba supuestamente el vacío jurídico y eso se subsanó con la nueva presentación de la ley. Además, la ley contempla unos nuevos procedimientos, se incluyeron nuevos procedimientos para aprobar los proyectos en un tiempo más corto, estableciendo plazos específicos para que se pronuncien las entidades involucradas en su aprobación, que es algo que deberíamos incluir, apreciados senadores y representantes, en todas las leyes, porque uno de los dolores de cabeza en todo este progreso y en todos los inversionistas es precisamente la demora que tienen los trámites. Y si incluimos, como se incluyó en esta ley, unos términos precisos para la aprobación de esos trámites, vamos a hacer que esas locomotoras marchen a más velocidad. Y con estas reformas que se le hizo a la ley, un macroproyecto de vivienda puede estar listo para ejecutarse en 6 meses, cuando antes los trámites de aprobación de este tipo de proyectos tardaban en promedio, ¿cuánto? ¿1 año, año y medio, 2 años, 3 años, 4 años? Y tengo entendido que hay casos de 5 años. De esta manera, vamos entonces a garantizar algo muy importante: oferta rápida de suelo en las ciudades para hacerle frente al déficit que hoy tenemos, y vamos a promover el trabajo mancomunado entre el Gobierno Nacional, las alcaldías y los consejos en este muy importante proceso de desarrollo urbano. Segundo punto, esta ley incorpora nuevos instrumentos para garantizar el control del precio del suelo y de la recuperación de las plusvalías, así como mecanismos para asegurar que los propietarios y los promotores involucrados en los proyectos paguen por las cargas urbanísticas. El modelo que vamos a aplicar, conocido como el modelo de cargas y beneficios, consiste básicamente en que nosotros les damos al suelo el suelo y la norma, y ellos asumen el desarrollo de los proyectos y la construcción de las redes, de las vías, del espacio público y lo demás. Nosotros damos suelo y normas y el resto lo hacen
los responsables. Tercero, la ley introduce nuevas herramientas para promover el acceso a la vivienda, facilitando la unión de recursos de las familias, es decir, la suma del ahorro familiar, el crédito y el subsidio, de manera que se les garantice la capacidad financiera para poder tener una casa. Para ello también se fortalece y se promueve la acción del Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, con el fin de atender las necesidades de vivienda de todos los municipios del país. Uno de los cuellos de botella que teníamos era precisamente ese, que no se podían unificar los diferentes elementos y por eso, y me corregirá la ministra, por eso no millones, miles de millones, billones de pesos se dejaron de ejecutar. La gente se le daba el subsidio, se le daba el derecho, pero como no podía sumar todo, nunca fueron sujetos de crédito. Se quedaron sin vivienda con un agravante, se quedaron con la expectativa y sin la vivienda. Eso genera todo tipo de problemas adicionales. Cuarto punto, gracias a esta ley se podrán suscribir contratos de arrendamiento con opción de compra para garantizar el derecho de las familias, en especial aquellas sin verdadera capacidad de ahorro o capacidad de acceso a crédito hipotecario, adquirir una vivienda de interés social o una vivienda de interés prioritario, sea nueva o sea usada. Estos contratos se van a poder complementar con los recursos del subsidio familiar de vivienda, lo que significa que las familias contarán con la ayuda del Estado para amortizar sus obligaciones financieras. Un elemento también muy importante que va a ayudar mucho a que más familias tengan acceso. Quinto punto, hay un instrumento que tiene que ver con los beneficios que otorga la ley a los usuarios de los créditos de vivienda de interés social o interés prioritario. Las personas que sean cabeza de hogar y que hayan perdido su casa como consecuencia, por ejemplo, de una dación en pago o por efectos de un remate judicial, podrían volver a acceder a un subsidio. Y para ello podrán postularse para el reconocimiento del subsidio familiar de vivienda por una sola vez, previa acreditación de calamidad doméstica o pérdida de empleo y el trámite ante las autoridades competentes. Es de elemental justicia. Una persona que por algún traspiés le tocó deshacerse de su casa, incumplir, es injusto que lo borren de por vida de la posibilidad de volver a acceder a un subsidio. Yo creo que aquí se está enmendando un vacío de elemental justicia. Un sexto y último instrumento que quiero destacar está relacionado con las nuevas funciones asignadas a Fonvivienda. La ley dota a Fonvivienda de instrumentos adicionales que le permiten administrar y le permiten destinar recursos con la rapidez requerida para atender las necesidades de vivienda de la población urbana en todos los municipios del país. Todo esto que les he mencionado, todos esos instrumentos, apunta a una meta muy concreta, una meta que ustedes nos han oído repetir muchas veces: alcanzar el 1.000.000 de viviendas en el año 2014. Muchas veces he dicho que cuando hicimos pública esa meta nos tildaron de locos, ¿no? Que eso era absolutamente imposible porque eso significaba duplicar por lo menos el promedio más alto de cualquier mes, de cualquier gobierno en los últimos 20 años. Pero cada día más nos damos cuenta que esta meta es realizable. Sigue siendo muy ambiciosa, pero es realizable. Y hemos observado cifras nunca antes registradas en los principales indicadores del sector de la construcción, tanto en licencias como en iniciaciones y créditos hipotecarios desembolsados. Y yo creo más en los segundos que en los primeros. El Departamento de Planeación calcula que desde agosto del año pasado a marzo de este año
se han iniciado cerca de 110.000 unidades de vivienda, de las cuales más de la mitad son vivienda de interés social. Se estima que hasta el primer semestre de este año, las viviendas iniciadas en el país alcanzarán 150.000. Y estoy seguro de que con esta ley vamos a continuar con ese ritmo y podremos realizar el 1.000.000 de viviendas, porque si llevamos 150.000 en 6 meses y seguimos con eso, pues vamos a poder tener 300.000 al año por 4, son 1.200.000. Quitémosle el 20%, ahí está el 1.000.000. Entonces vamos bien. Y esperamos con la ley garantizar unas 4.000 hectáreas, 4.000 hectáreas de las 7.000 que se requieren para subsanar todo el déficit y para la ejecución de macroproyectos que van a contener por ahí unas 600.000 viviendas. O sea, en macroproyectos lo que creemos que se podría estimar es que con los macroproyectos podríamos construir 600.000 viviendas. Es así de sencillo. Y ese es otro punto clave que quiero destacar, la importancia de la figura de los macroproyectos, con los cuales vienen no solamente el beneficio de la construcción per se, sino muchos otros beneficios. Como ya dije, eso nos va a permitir solucionar un déficit focalizado en las ciudades con soluciones de vivienda a gran escala, pero además nos permite pensar en grande, para dotar a extensas porciones de territorio con espacios públicos, como aquí en Ciudad Verde, con equipamientos públicos, con movilidad eficiente, con todo lo que significa un entorno amable en la vivienda, en el diario vivir. Estos macroproyectos se convierten en una oportunidad perfecta para articular inversiones sectoriales y para garantizar y agilizar la ejecución del Programa Nacional del Subsidio de Vivienda. A todo esto se suma la superación de las condiciones de pobreza de la población informal y de la población desplazada, que va a ser también beneficiada por estos proyectos. Y así no solamente estamos construyendo unas casas o unos apartamentos, estamos construyendo algo mucho más importante, que es calidad de vida. Yo quiero agradecer muy especialmente, como he venido agradeciendo en estas últimas semanas con las leyes que hemos venido sancionando, pero en este en particular quiero agradecer al Congreso de la República por el buen trámite de la ley, en particular las comisiones séptimas del Senado y séptimas de la Cámara. Quiero agradecer al senador Juan Lozano, llevó el proyecto de ley a la Mesa de la Unidad, y a los coordinadores y a los ponentes. En el Senado, y aquí nos acompaña la doctora Dilan Francisca Toro, muchas gracias, al doctor Fernando Tamayo, al doctor Guillermo Santos, al doctor Germán Carlos Ama, a Teresita García, a Gloria Ramírez y a Antonio José Correa, fueron coordinadores y ponentes. Y en la Cámara, a Liliana Benavides, a Lina María Barrera, a Didier Burgos, a Pablo Sierra León, a Yolanda Duque, a Alba Lucía Pinilla, a Ángela Robledo, Juan Valdés, Florestela Díaz, Libarto García y Carlos Alberto Escobar. Y al resto de senadores, aquí veo al senador Ballesteros, al senador Guechen, a todos, muchas gracias, porque realmente sin su concurso esto no hubiera sido posible. A Maritza Martínez también la veo aquí, muchas gracias, porque dada la importancia de esta ley y a propósito también de la ola invernal, en febrero de este año se radicó un mensaje de urgencia para el proyecto, lo que permitió agilizar su
estudio, realizando sesiones conjuntas de las comisiones de manera coordinada entre el Ministerio y los senadores y representantes. Y gracias a ese trabajo articulado hemos dado este gran paso para garantizarles a nuestros desplazados, a nuestros compatriotas de bajos recursos, a los colombianos de los estratos más bajos, una vivienda digna. Y no solo se trata de esta ley, hemos expedido varios decretos y hemos firmado varios convenios con diferentes entidades territoriales para atender con vivienda a los hogares damnificados por el fenómeno de la Niña y a las familias en barrios subnormales y en zonas de alto riesgo no mitigable. Se han identificado cerca de 30.000 viviendas para esta población especial, que van a requerir compromisos del Gobierno Nacional por algo más de 400.000 millones de pesos. Y en cuanto a la población desplazada, hemos modificado la política, pasando de un enfoque de demanda a una política mixta, en la que primero aseguramos la existencia de los proyectos y luego, solamente cuando esté eso asegurado, les damos los subsidios a los hogares desplazados. Porque a la inversa sucede lo mismo, se crea la expectativa, no se cumple y la frustración es doble. El pasado 24 de junio tuvimos una primera experiencia de este modelo, en la que se recibieron en el Ministerio 128 proyectos con cerca de 32.000 soluciones de vivienda, una cifra que creo que nunca se había visto en esa población especial que es la población de familias desplazadas. En el Gobierno nos hemos puesto como meta acelerar esa locomotora, porque esa locomotora de vivienda jalona 32 industrias más, y creo que estamos avanzando en ese objetivo de darle más velocidad cada día. La construcción es un sector que a pesar del invierno, ha tenido unos resultados muy, muy importantes. Entre agosto del 2010 y abril del 2011, solamente en los 77 municipios que reporta el DANE, se aprobó la construcción de más de 147.000 unidades de vivienda, de las cuales 43% son de interés social. Esto implica un crecimiento de las licencias de un 63% frente al mismo periodo del año anterior. Y este comportamiento tan positivo está siendo apalancado por un mayor crédito de vivienda con tasas de interés en niveles históricamente bajos. Y posiblemente esos niveles se mantengan en esos niveles bajos. Espero que así sea. La emisión de bonos del día de ayer, en cierta forma, tiene mucho que ver con esto. Cuando un país como Colombia sale al mercado internacional y le cobran un interés bajo por su crédito, hay una confianza en la economía, pero ese interés bajo se traduce en el costo de capital interno, en los intereses de todo el sistema, entre ellos en los intereses hipotecarios. Y precisamente entre agosto del año pasado y junio de este año, el Fondo Nacional del Ahorro ha desembolsado más de 17.000 créditos para adquisición de vivienda. Y no más en junio de este año, el fondo registró desembolsos en sus 43 años de existencia con más de 1.800 créditos hipotecarios. Eso nunca se había visto, por un valor de 76.000 millones de pesos a hoy, en junio, solamente en junio. Eso nunca se había visto. Pues vamos bien en esa locomotora. Y algo muy importante será la continuación, ya no como una política anticíclica, porque se introdujo y con mucho éxito por parte del gobierno anterior esa figura como una política anticíclica, sino como una política para darle más combustible a la locomotora, el programa de subsidio a las tasas de interés.
Y realmente lo que uno ve es que la construcción se disparó cuando comenzó ese subsidio a la tasa de interés. O sea que ha sido una modalidad muy efectiva, muy atractiva y que ha tenido un excelente resultado y la vamos a continuar. Ya no estamos en la política anticíclica, sino ahora de crecimiento más alto. Desde agosto del año pasado hemos adicionado cerca de 32.000 nuevos cupos, de los cuales el 68% han sido destinados exclusivamente a la vivienda de interés social y a la vivienda de interés prioritario. El Ministerio ha destinado en los días pasados 100.000 millones de pesos adicionales para este programa, a través del FRECH, que eso lo creamos cuando yo era ministro de Hacienda hace cerca de 10 años, lo cual representa más de 9.200 nuevos cupos, todos destinados a viviendas de interés social, que estarán disponibles a partir de hoy, de acuerdo a la resolución firmada el día de ayer por el Ministerio de Hacienda. Entonces, a partir de hoy van a estar libres esos cupos. Todo esto ha generado efectos muy positivos en, repito, nuestra prioridad número 1, el empleo. Y en toda la cadena de valor de la construcción, pues este sector genera un efecto multiplicador, como les decía, no solamente en 32 industrias, sino en otros sectores. Por eso hemos visto el desempleo ha venido bajando sistemáticamente, mes tras mes, en los últimos 10 meses. No estamos contentos todavía, seguimos en cifras de 2